¿Qué onda, camaradas? Pues una encuesta de Encol. Encol es una de las casas encuestadoras que fueron más certeras en el último proceso electoral. Entonces es bueno dar este contexto primero antes de empezar a revisar cada una de las preguntas, porque sí, saben que yo publico muchas cosas de encuestas, me gusta mucho este tipo de videos, pero bueno, entonces vamos a iniciar con este contexto de que Encol ha sido certera en las últimas encuestas. Pero bueno, vamos a observar, camaradas. Aquí el detalle, la primera pregunta que se hace a los entrevistados es la principal problema del país. Se les pregunta a las personas, ¿cuál consideras que es el principal problema del país? Aquí pues lo que podemos observar que el tema que más preocupa es relacionado con la inseguridad con un 37%. Luego sigue la corrupción con un 14%. Y si vemos la sumatoria es prácticamente un 51%. La mitad de los problemas del país que consideran las personas entrevistadas están entre inseguridad y corrupción. Y sí, aquí se ven otros temas que ustedes pueden pausar y observar tranquilamente en estas preguntas. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver sobre este tema de la inseguridad, ¿sí? Porque el 37% de las personas que mencionó el tema de la inseguridad, luego se les pregunta que si a qué se refiere con inseguridad, cuál es el principal problema que los aqueja. Entonces, aquí vemos que este principal problema que dicen los que tiene el que es la inseguridad, el problema principal del país, dicen que es la violencia con un 19%, seguido de robo, asaltos en la calle con un 15%, y luego sigue el narcomenudeo con un 14%. Y sí, aquí hay otros temas también que ustedes pueden detener para poder observarlo. Ahora, la pregunta de siempre, la pregunta que siempre sale en las encuestas, este seguimiento que se hace de diferentes medios de comunicación y obviamente que llama mucho el interés en la población, es la aprobación de la presidenta. En este caso, la pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Vemos que el 76% aprueba a la presidenta y 21% la desaprueba. Aquí en 76% la aprueba pues se divide entre que la aprueban mucho con un 47 y 29% que la aprueban poco. Y que desaprueban es 11% poco y 10% mucho. ¿Sí? Pero al final de cuentas vemos que el gran porcentaje de la población mexicana en esta encuesta de Encol aprueba a la presidenta. Y esto lo hemos estado observando en otras casas encuestadoras. Y esa es la misma tendencia que está surgiendo. Y bueno, apenas van 2 meses y medio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, si esta aprobación se divide o se segmenta entre género y edad, vamos a ver lo siguiente que pues está bastante interesante. Porque aquí vemos que el total, como decía hace rato, 76% la aprueba y 21% la desaprueba. Vemos que la cuestión de los hombres, 73% la aprueba, pero las mujeres la aprueban 79%, ¿sí? Igual, la desaprobación es menor en las mujeres que en los hombres. Y es algo muy interesante porque esto se va a empezar a ver seguramente en muchas encuestas más, de diferente índole, no solamente política, sino esto que tiene que ver con relación con la presidenta en el rubro de las mujeres. Otro dato que me llama mucho la atención es que la población de 18 a 24 años solamente la aprueba un 66%. ¿Por qué me digo que me llama la atención? Repito, he subido muchos videos que tienen que ver con encuestas desde hace bastante tiempo. Entonces, aquí lo que llama la atención porque estos números normalmente son altos, o bueno, son muy similares a los otros grupos etarios. Entonces, aquí lo que pasa es de que este grupo, en esta encuesta, vemos que está abajo del 70%. Y la desaprobación, pues sí, son de las mayores. Es algo que pues llama la atención. Vamos a darle seguimiento en otra encuesta, obviamente, de Encol, por este tipo de metodología que ellos están manejando, ¿sí? Y obviamente pues vamos a ver también otras encuestas donde este grupo en particular cómo se va desarrollando. Aquí obviamente el que también que resalta mucho en aprobación es el grupo de 65 años o más. 81% aprueba a la presidenta y solamente el 16% la desaprueba. Sí, aquí sabemos que están las cuestiones que van a decir los opositores de los programas sociales, en fin. Pero bueno, ahí está el grupo del 65 y más que apoyan a la presidenta. Pero bueno, no nos alejamos tanto de los grupos de entre 25 y 64 que prácticamente andan en valores entre 75 y 78%. ¿Sí? Una muy buena aprobación por parte
de la población a la presidenta. Ahora, cuando esto se segmenta en las personas que tienen cierta afinidad partidista o no, y el nivel educativo, aquí vemos también cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la población que dice que tiene hasta primaria, el 70% la aprueba y el 22% la desaprueba. Las personas que dicen tener hasta secundaria tienen 78% de aprobación. Las personas que dicen tener media superior, 77% de aprobación. Y superior y posgrado, 72%. Me llama mucho la atención estos valores, camaradas. ¿Por qué? Porque vemos que la oposición como tal, los opositores, los derechairos, aquí es importante recalcar eso, son muy clasistas, racistas y elitistas. Y es muy común que cuando una persona empieza a hablar a favor de la cuarta transformación, quieren hacer un comentario que para ellos es denigrar a la persona, que empiezan a decir, seguramente tú no estudiaste ni en la primaria, vete a estudiar, tienes que aprender una serie de estupideces. ¿Por qué? Porque ellos sienten que tener una superioridad moral e intelectual y quizá ni la tengan, simplemente terminan proyectándose. Pero bueno, llama mucho la atención porque después de estos estúpidos comentarios que hacen muchos opositores derechosos, vemos que aquí que los números incluso de lo que ellos se jactan y quieren hacer menos a la gente, el número menor que aprueba la presidenta, pues sí, es de la primaria. Pero vemos que las personas que tienen de media superior, superior y posgrado son números muy altos, donde según en la cabecita de estos opositores, la población no puede estudiar esto, porque todos los que están apoyando la 4T simplemente son inferiores a esta oposición. Pero bueno, aquí también vemos otra cosa que tiene que ver con los partidos. En este caso, el 98% que aprueban a presidenta dicen ser, digamos, con Morena, estar cercanos a Morena. Los que se dicen tener una afinidad con el PAN, el 31% aprueba a la presidenta y obviamente, aquí no era mucho de esperarse, el 62% que se identifican como panistas, pues desaprueban a la presidenta. Los que se consideran apartidistas, 61% aprueban a la presidenta y 25% la desaprueban. Movimiento Ciudadano, los que se sienten identificados, 55, 7 la aprueban, 40% la desaprueban. Y los que se consideran priistas, 51 lo aprueban y 49 la desaprueban. Entonces vemos que sí, entre PAN y PRI sabemos que no es algo que nos llame la atención, no es algo que sea fuera de lugar, simplemente así es una tendencia y es algo normal. Ahora, si la opinión tiene que ver que la presidenta la califican de muy buena, buena, mala o muy mala, podemos ver que el 74% aquí que dice considera a la presidenta muy buena y buena y el 14% mala y muy mala. El saldo de opinión es 60. ¿Qué significa el saldo de opinión? Que simplemente pues se resta la opinión buena o muy buena de la presidenta con la mala o muy mala. Entonces sí, tiene una opinión, un saldo muy, muy bueno de la presidenta. Cuando hablamos en la cuestión de los hombres, 70% tiene esta opinión, digamos, buena o muy buena, 13% mala y muy mala, con un saldo de 57. Y aquí llama la atención lo que les comentaba. Cuando hablan las mujeres, 78% tiene una opinión, digamos, buena de la presidenta, el 14% mala, queda un saldo de 64. Aquí ya otra vez este rubro que me llamó la atención en esta encuesta, que es el grupo de 18-24, 69 tiene una opinión buena, 17 mala, queda un saldo de 52 que sí, es el menor de toda esta escala que se puede observar aquí. Y en los otros valores que ya también que llama la atención, el que resalta 65 o más. 80% tiene una opinión muy buena, buena, y el 8% solamente mala, muy mala, que da un saldo de 72. Sí, es el saldo mayor de que tiene esta relación entre lo bueno y lo malo con la presidenta. Otra de las preguntas aquí que llama la atención, estas preguntas tienen que ver con el gabinete de la presidenta. Dice, le nombraré algunos funcionarios del gabinete del gobierno federal. Dígame, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de Marcelo Ebrard? El 78% lo conoce, 22% lo conoce. Sí, Marcelo Ebrard ya tiene mucho tiempo en la política, ya tiene mucho tiempo en los reflectores, es más fácil que lo identifiquen. Omar García Harfuch, que es relativamente nuevo en la imagen pública nacional, ¿sí? Porque Omar García Harfuch ya tiene un recorrido bastante largo, pero era más local en ciertas maneras porque estaba en la cuestión de la Ciudad de México, pero ahora con este tema que está llamando mucho la atención del combate al crimen organizado, a la cuestión de la inseguridad, pues ya empieza a resaltar más.
más. Y sí me llama la atención que son números bastante altos a pesar de que apenas va poquito tiempo, pero bueno, esto es lo que dice la encuesta. Ahora, si vemos a otros personajes, Mario Delgado, 54% lo conocen, Juan Ramón de la Fuente, Rosa Isela Rodríguez, 37%, que llama la atención porque Rosa Isela Rodríguez tuvo un muy buen trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aún así pues tiene un porcentaje muy bajo de que la conocen. Y bueno, ahí está Rogelio Ramírez Lao y también Luz Helena González. Ahora, ¿cuál es la opinión que se tienen de estas personas que mencioné anteriormente? Omar García Harfuch tiene un 77% de opinión buena y muy buena, 12% de muy mala y mala, queda un saldo de 65, sí, tiene buenos números Omar García Harfuch. Juan Ramón de la Fuente, 73 positivo, 12 negativo, saldo de 61. Marcelo Ebrard, 72 positivo, 17 negativo, da 55. Da casi el 50% de Brasil, porque no hay que olvidarnos que Marcelo Ebrard estuvo en un proceso para que podía ser el presidente del país y sabemos todo lo que pasó. No voy a entrar en los detalles, quizá ustedes ya lo conocen, cámara, pero cómo se comportó Marcelo Ebrard, pero bueno, ahí lo dejo. Rosicela Rodríguez, 65% positivo, 16 negativo, y ahí está. Y bueno, y ahí vienen los demás. Mario Delgado tiene una opinión al final de un saldo de 45, Rogelio Ramírez de la O y Luz Helena González con 41. Ahora, dice, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Aquí vemos que el 70% de la población encuestada dice que por elección del pueblo de México, 26% dice que por la Cámara de Senadores. Y si esto lo observamos de manera, digamos, segmentada entre género, edad y afinidad partidista, vemos que las mujeres dice 70% que debería ser por elección del pueblo, los hombres 69%, y aquí en los grupos de edad vemos que son valores muy similares, ¿sí? Aquí el que más resalta por elección del pueblo es el grupo de 25 a 34 años y el que tienen menores datos son, no, perdón, no, sí está bien. Y el que tiene menores datos es el 18 a 24 y de 55 a 64, ¿sí? Al final de cuentas la mayoría pues están a favor de que sea elección del pueblo. Ahora, cuando es cuestión de partidos políticos, es Morena, los que se identifican con Morena, el 84% dicen que por elección del pueblo de México. Los que son panistas, aquí vuelvo a lo mismo, no es de sorprender. 46% dice que por el pueblo y 52%, sí, aquí es mayor, donde es diferente a que sea el pueblo, sino que los senadores, los panistas dicen esto en las encuestas. Apartidistas dicen que el 62% por el pueblo, Movimiento Ciudadano 65% por el pueblo, y los priistas también tienen mayor aprobación que sean la Cámara de Senadores que el pueblo de México, ¿sí? El PAN y el PRI de nueva cuenta, pues no es algo que sorprenda, o lo vuelvo a repetir, porque esta es la retórica que han estado manejando, es el discurso, es la narrativa que tiene la oposición de que tiene que estar todo en contra de lo que está haciendo la Cuarta Transformación, y ellos tendrían esta bola de cristal, esta varita mágica, que las cosas se tienen que hacer como ellos piensan que está mejor para el país. Sí, como ya lo hicieron en su momento y le pegaron en la madre al país. Pero bueno, ahora dice, la elección popular de jueces, magistrados y ministros ayudará a mejorar el sistema de justicia en México. 75% dice que sí, 21% dice que no. Si vemos aquí en género, pues prácticamente hombres y mujeres andan valores muy similares de que están de acuerdo, 74 y 76. Aquí cuando hablamos de grupos de edades, prácticamente, camaradas, aquí se ve muy similar, que todos dicen que sí, que esto pues va a ayudar a mejorar el sistema. Pues el grupo de 35 a 44 años quizás sea un poquito más alto. Si vemos en la cuestión de partidos, pues Morena también tiene un número muy alto. Y vemos lo mismo, el PAN dice que el 45% dice que no se va a mejorar, y el PRI también dice el 42% que no se va a mejorar. Sí, no son números mayores a estos porcentajes del sí, pero sí son muy parecidos, están casi a la mitad. Entonces vemos de nueva cuenta este actuar de los que son afines al PRI y al PAN. Ahora, otras preguntas. Dice, ¿qué tan efectiva cree que sea la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar con Donald Trump? Sí, esto es comparándolo con Andrés Manuel López Obrador. El 34% dice que va a ser más efectiva que Andrés Manuel López Obrador
47%, prácticamente la mitad, dice igual que efectiva. 17% dice menos efectiva que AMLO. Si esto lo volvemos a observar en la cuestión de género, edad y afinidad política, vemos que aquí en hombres y mujeres, prácticamente la mayoría de estos grupos dice que va a ser igual de efectiva cuando estuvo Andrés Manuel. Y lo mismo aplica para los grupos de edad de 18, de todas las edades, de 18 años hasta 65 y más, ¿sí? La mayoría piensa que va a ser igual de efectiva. Cuando vemos en la cuestión de partidos políticos, en Morena, aquí está muy similar, 46% dice que más efectiva que AMLO, 48% igual que AMLO. Pero bueno, vemos aquí lo interesante, otra vez esta tendencia. Cuando se le pregunta a los panistas, aquí vemos este número que dice menos efectiva que AMLO, ¿sí? Vemos que este valor empieza a resaltar más a diferencia de todos los demás. Igual con los priistas, 48% dice que menos efectiva que AMLO, ¿sí? Ven un escenario más apocalíptico el PRI y el PAN de nueva cuenta. Ahora, aquí menciona, la presidenta Sheinbaum afirma que el 70% de las armas que circulan de manera ilegal en México provienen de Estados Unidos. Por lo anterior, ¿qué tanta responsabilidad cree que usted tiene el gobierno estadounidense sobre la violencia en México? Entonces vemos que el 72% dice que sí, que es muy o algo responsable, en este caso los gringos, por la situación de esta violencia o de las armas que terminan pasando. El 26% dice que poco o nada. Pero vamos a lo mismo, vamos a ver este segmento de género, edad y afinidad. Entre hombres y mujeres vemos que sí, la mayoría dice que es muy o algo responsable. En este caso, perdón, Estados Unidos. Si vemos aquí el grupo de 18 a 65 años, de nueva cuenta, la mayoría dice que es muy o algo responsable. Cuando se le pregunta a los de Morena, igual, muy o algo responsable. Aquí otra vez el PAN. El PAN dice que el 54% es muy o algo responsable, pero un gran número dice que poco o nada responsable, ¿sí? Según los panistas entrevistados, los gringos no tienen nada que ver, ¿sí? Todo es un problema de nuestro país, pero volvemos a observar estas tendencias de esta capacidad tan rápida que tienen los opositores, los que se sienten más identificados a la derecha, el que son vendepatria, ¿sí? Es muy notorio todas estas preguntas o estos señalamientos que están haciendo en estas encuestas. Ahora, cuando se le pregunta a los priistas, de nueva cuenta, 46% dice que pues Estados Unidos no tiene nada o poco que ver, ¿sí? Aunque es un poquito más los que dicen muy o algo responsable, pero vemos esto muy marcado, como están las otras encuestas, de esta relación de que pues prácticamente en nuestro país todo está mal. Ahora, otra de las preguntas, dice la postura ante la operación de agentes de Estados Unidos. ¿Qué tan de acuerdo estaría con permitir que agentes de Estados Unidos operen en México para combatir al crimen organizado? El 40% dice que está de acuerdo y el 58% en desacuerdo. Esta pregunta, a diferencia de las anteriores, vemos que está un poquito más cerrada. Ahora, si lo revisamos con los otros grupos, vemos que en la cuestión de hombres y mujeres, sí, aquí está, pues la mayoría dice que es muy o algo en desacuerdo, o sea, prácticamente en desacuerdo. Y lo mismo aplica para estos grupos de edad de 25 años y 34 y de 45 hasta 65. Porque sí, realmente aquí está un poquito interesante cómo empiezan a responder. Porque 18 a 24 años está muy parecido a que entre que están de acuerdo y no de acuerdo. Y lo mismo aplicaría para el grupo de 35 a 44 años. Y lo mismo aplicaría para los grupos de 65 años y más. Sí, está bastante diverso aquí. Ahora, cuando hablamos en cuestión otra vez de los panistas, 41 y 57 y 41 y 59 en el caso del PRI, que vemos que sí, son valores al final de cuentas hasta menores que los de acá. Sí, está muy distribuido estos valores. Pero bueno, ahí están los datos, camaradas. Ahora, ¿qué tanto cree que afectarán a México las decisiones de Trump en materia de economía y comercio? 52% dice que mucho, 29% algo, 13% poco. Entonces, de nueva cuenta, viendo estos segmentos, vemos que prácticamente la gran mayoría aquí pues dice que van a afectar mucho, ¿sí? La mayoría está con que afecta mucho, algo es el segundo grupo
en este caso, hombres y mujeres, también de la población de las edades de 18 años, que es el que más se preocupa de que va a afectar mucho, y también vemos aquí los otros grupos que también en la mayoría dice que va a afectar más de que mucho que algo. Y ahora en la cuestión de los panistas y priistas, pues sí, son los grupos que realmente como que más se preocupan, más se asustan. No he estado mencionando la partidista de los movimientos ciudadanos, pero ahí están los datos, cámaras, ¿sí? Ahora, a otra de las preguntas aquí que menciona es el operativo Enjambre. Dice, recientemente se realizó el operativo Enjambre, en el que se arrestó a alcaldes y jefes de policía del Estado de México por supuestos vínculos con el crimen organizado. Antes de que se lo mencionara, ¿usted había escuchado de este operativo? Aquí llama la atención porque el 53% de la población no sabía de la operación Enjambre. Pues sí, es algo totalmente nuevo. Acaba de suceder en el Estado de México y ojalá que esto se empiece a replicar en diferentes lugares del país. El país es grandísimo, pero está bien poner este antecedente en este lugar y empezar poco a poco a aplicar esto para evitar a estos bandidos de cuello blanco que están terminando gobernando ciertas entidades o municipios. Entonces, cuando la gente pues dice el 53% que no sabía, y lo vemos ahora por otra vez estos áreas, vemos que en el caso de los masculinos, pues sí, la mayoría sabía según esto, pero con números muy cerrados. Vemos que en la cuestión de mujeres la mayoría no sabía, lo mismo aplica de 18 a 44 años, de 45 a 54 años, pues bueno, aquí dicen 56, están un poquito más informados según esto, y 65 años y más. Y pues vemos en la cuestión de los partidos también, son números realmente, la mayoría están debajo del 50%, y en los priistas, los que sí eran priistas, pues el 31% solamente sabía de lo que estaba pasando. Ahora, de continuar los operativos para arrestar alcaldes y jefas de policía vinculados al crimen organizado, ¿usted cómo se sentiría? 56% dice que más seguro o igual de seguro, y el 43 dice más inseguro, igual de inseguro. Vemos otra vez que estos números están bastante cerrados. Y aquí vemos que, pues sí, estos números están bastante distribuidos. No voy a mencionarlos todos, camaradas, pero aquí solamente mencionar este, donde llama la atención de nueva cuenta, como los panistas dicen que este tipo de operativos, la mayoría se va a sentir más inseguros o igual de inseguro. Está un poquito extraño porque si van a combatir al crimen, estos alcaldes, estos políticos de cuello blanco que terminan teniendo estos nexos con la delincuencia organizada, pues no entendería por qué ellos se sentirían menos inseguros, o a menos que ellos estén ahí involucrados y por eso se sienten inseguros porque los van a agarrar. Pero bueno, incluso también los que son apartidistas dicen que son menos inseguros. En fin, depende de la percepción que cada quien tenga al responder, pero bueno, esos son los números que mandan. Ahora, ¿qué tanta confianza le tiene usted a las siguientes instituciones? En este caso vemos que mucho o algo es color verde, poco o nada es de color naranja, y el gris no sabe, no respondió. La Marina tiene un 75% en este caso de confianza y 24% nada o poca. 72% tiene confianza el ejército, 66% la Guardia Nacional, y aquí empezamos a ver que estos valores son positivos, la mayoría los aprueba. Pero si ya observamos en este apartado, poder judicial de la federación, el poder de la injusticia. El poder de la injusticia tiene 45% que confían y 54% pues no confían en ellos, ¿sí? Son números que ya hemos estado viendo. Son números que terminaron reventándole en la cara a Norma Piña y estos bandidos con las reformas que querían hacer, con toda esta corruptela, con toda la porquería que están haciendo, y al final ahorita ya están calladitos, ya están cedidos. La reforma ya llegó y esto se va a seguir avanzando para sacar a todos estos bandidazos. Ahora, la Fiscalía General de la República con Gers Florero, que es un florero prácticamente, Gers Manero, que pues está ahí de adorno, 42% dice que pues lo confía en él y 57% que no, ¿sí? Y realmente hemos visto cómo ha avanzado lento, muchas cosas desde que está Gers Manero. Ahora, la Policía Estatal, 30% de aprobación y 69% de que no confían en ellos. Entonces, estos tres rubros son muy interesantes poder observarlos porque simplemente se observa la cuestión de lo que tiene que ver con la impartición de la justicia o combatir al crimen
pues hay poca confianza en ellos. Ahora, dice, ¿usted o alguien en el hogar donde vive recibe actualmente algún tipo de ayuda o apoyo social por parte del gobierno? 61% dice que sí, 59% que no. Sí, aquí está esta distribución. La mayoría que dice que recibe un apoyo, pues bueno, aquí pues ya era un poquito de esperarse, que son los de 65 y más. Ese es el 58%. Y de los otros grupos, por ejemplo, los que menos dicen recibir, están los que son panistas, los apartidistas y los de Movimiento Ciudadano. Y bueno, no sé si otra pregunta por aquí, cámaras. Y esta está bastante interesante. Independiente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿con cuál partido se identifica más? Llama mucho la atención que el 50% de los entrevistados se hacen sentir identificados con Morena. 13% se identifican con el PAN, 13% se dicen ser apartidistas, 9% Movimiento Ciudadano, 9% del PRI, 3% del Verde y 3% del PT. Y bueno, sería todo de esta encuesta. Aquí viene la información de los que fueron encuestados: 52% de mujeres, 48% de los hombres. La edad que más fue entrevistado pues fue esta población de 25 a 34 años. Los que menos fueron entrevistados fueron de 55 a 64 y 65 y más. Nivel socioeconómico, pues vemos aquí prácticamente la clase media es la que está más entrevistada con un 26%. Y bueno, aquí están 1.200 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años con credencial elector vigente. Son entrevistas cara a cara, en este caso en viviendas. Y así están los datos, camaradas. Estos son los números de la aprobación de la presidenta de ENCOL y muchas otras variables bastante interesantes de analizar. Siempre es muy divertido leer todos estos números, estas gráficas. Los videos se hacen un poquito largos, pero bueno, si alguien anda por aquí todavía en este punto, le agradezco mucho por llegar hasta aquí. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.